El extraño fenómeno de la combustión instantánea. La combustión espontánea, también conocida como combustión humana espontánea, es un fenómeno misterioso, extremadamente raro y controvertido en el que una persona parece prenderse fuego sin una fuente externa de ignición aparente. Ha intrigado a científicos, médicos y curiosos durante siglos. Se refiere a la supuesta autoignición del cuerpo humano, donde una persona arde repentinamente y se quema desde adentro, sin una fuente externa de calor aparente. A lo largo de la historia se han reportado numerosos casos y ha habido varios informes de casos de combustión humana, pero su existencia y explicación siguen siendo temas de debate y escepticismo en la comunidad científica. Incluso se han propuesto diversas teorías para tratar de explicar este extraño fenómeno. A continuación, te proporcionaré información sobre los primeros informes de combustión humana, desde los primeros casos documentados hasta las teorías que se han propuesto para explicarlos. Aunque es importante destacar que no existe evidencia científica sólida que respalde la existencia de la combustión espontánea. Historia de la combustión humana. Los primeros informes de combustión humana espontánea datan de la antigüedad. Durante los siglos XVIII y XIX, hubo una serie de informes similares en Europa. Charles Dickens incluso escribió sobre un caso ficticio de combustión en su novela Bleak House. A lo largo de la historia se han documentado casos de personas que aparentemente se consumieron sin causa evidente. Características de la combustión humana. Los informes de combustión suelen describir a la víctima como una persona mayor y obesa. La mayoría de los casos involucran una quema interna que destruye el cuerpo, pero deja intactos muebles y objetos cercanos. A menudo no queda más que cenizas y restos carbonizados. Teorías sobre la combustión humana. La acumulación de gases inflamables en el cuerpo, como metano, a través de procesos metabólicos anormales. La ignición espontánea de grasa corporal debido a la presencia de una fuente de calor interna, como una infección. Errores en la investigación y la atribución de incendios a la combustión humana cuando podrían haber sido causados por factores externos como cigarrillos o velas. Escepticismo científico. La comunidad científica generalmente se muestra escéptica con respecto a la combustión humana, argumentando que no hay pruebas sólidas de que ocurra como un fenómeno real y que muchos de los casos reportados pueden explicarse mediante otros medios. Los defensores de la combustión humana argumentan que es un fenómeno poco común y mal entendido. Teoría del efecto mecha humana. Esta teoría sugiere que un cuerpo humano puede convertirse en una especie de vela humana cuando la grasa del cuerpo se derrite y se absorbe en la ropa, actuando como una mecha. La ropa se incendia y quema el cuerpo. Teoría de la descarga eléctrica interna. Se ha especulado que una descarga eléctrica interna, como la generada por una actividad eléctrica anormal en el cuerpo, podría desencadenar la ignición. Teoría de la oxidación rápida. Otros investigadores sugieren que la combustión humana podría ser el resultado de una reacción química rápida en el cuerpo, similar a la oxidación, que podría generar suficiente calor para encender la grasa del cuerpo. Teoría de la descomposición lenta. Algunos científicos sugieren que la combustión espontánea podría estar relacionada con la descomposición lenta del cuerpo, donde la liberación de gas metano durante el proceso de descomposición podría causar la inflamación. Teoría del alcohol en la sangre. Se ha propuesto que la ingesta de grandes cantidades de alcohol podría contribuir a la combustión espontánea. El alcohol es inflamable, y si se mezcla con gases producidos por el cuerpo, podría desencadenar un incendio. Teoría de la acumulación de grasa. La acumulación anormal de grasa en el cuerpo, conocida como hiperlipidemia, podría contribuir a la combustión. La grasa es altamente inflamable y se ha observado que las personas con altos niveles de grasa en su cuerpo son más propensas a estos incidentes. Casos documentados. Uno de los primeros casos registrados fue el de la condesa Cornelia de Bandi, quien aparentemente se incendió mientras dormía en su habitación. El informe indicaba que solo sus piernas permanecieron intactas. Este caso histórico contribuyó a la creación de la creencia de la combustión espontánea. Otro de los primeros casos de combustión humana documentada fue el de Polonius Borstius, un noble italiano que aparentemente se incendió en su cama mientras dormía. Los informes de la época señalan que el cuerpo de Borstius
fue encontrado casi completamente calcinado, con solo algunas partes del cuerpo intactas. Uno de los casos más conocidos de combustión humana es el de Mary Reeser, una mujer de Florida que fue encontrada carbonizada en su sillón reclinable. Sorprendentemente, el sillón no estaba completamente destruido. El fuego se limitó al área alrededor de Reeser. Este caso ha sido objeto de numerosos estudios y especulaciones. En el Reino Unido, el Dr. John Bentley fue encontrado quemado en su casa. Lo interesante de este caso es que su cuerpo fue consumido por el fuego, pero los objetos cercanos a él no se vieron afectados por las llamas. El caso de Michael Faherty. En Irlanda, Michael fue encontrado muerto en su casa, con su cuerpo completamente quemado, pero la habitación en la que se encontraba estaba relativamente intacta. Las autoridades no pudieron determinar una causa definitiva de su muerte. Algunas explicaciones. La combustión humana ha sido objeto de miedo colectivo y mitos a lo largo de la historia. La falta de comprensión científica en el pasado llevó a la creación de teorías sobrenaturales y a la percepción de que la combustión humana era un fenómeno inexplicable. Sin embargo, a medida que la ciencia y la medicina han avanzado, muchas explicaciones más racionales y basadas en la evidencia han surgido. A pesar de las explicaciones científicas, la creencia en la combustión humana persiste por varias razones. Sensacionalismo mediático. Los casos de combustión humana a menudo se informan de manera sensacionalista en los medios de comunicación, lo que puede exagerar la percepción del fenómeno. Desconocimiento científico. La falta de comprensión de la biología y la química puede llevar a la creencia en explicaciones sobrenaturales. Relatos históricos. Los casos históricos de combustión humana han dejado una impresión duradera en la cultura popular y en la psicología colectiva. Escasez de evidencia concluyente. A pesar de las teorías científicas, no hay evidencia definitiva que desacredite por completo la posibilidad de combustión humana, lo que mantiene la incertidumbre en torno al fenómeno. Teorías paranormales. Algunas personas han atribuido la combustión humana a causas sobrenaturales o paranormales. Se han propuesto ideas como la posesión demoníaca, maldiciones y la influencia de fuerzas malignas. Estas teorías carecen de evidencia científica y se basan en creencias supersticiosas. Teorías extraterrestres. Algunas teorías conspirativas sugieren que la combustión humana podría estar relacionada con la actividad extraterrestre. Se ha especulado que los extraterrestres podrían estar experimentando con humanos causando estos incidentes. Estas teorías carecen de evidencia sólida y se consideran pseudociencia. Experimentos gubernamentales. Algunos creen que los gobiernos están llevando a cabo experimentos secretos que involucran la combustión humana. Estas teorías tienden a ser infundadas y se basan en la desconfianza hacia el gobierno. Fenómeno paranormal espontáneo. Algunos han sugerido que la combustión humana es un fenómeno completamente inexplicable y que va más allá de la comprensión científica. Estas teorías a menudo se basan en el argumento de que si no se puede explicar de manera convencional, debe tener una causa paranormal. Fenómeno de poltergeist. Algunas personas han relacionado la combustión humana con la actividad poltergeist, que involucra fenómenos físicos inexplicables y a menudo se asocia con la actividad paranormal. Estas teorías tienden a carecer de evidencia científica y se basan en creencias en lo paranormal. Es importante destacar que la ciencia y la medicina no respaldan estas teorías conspirativas o paranormales. La combustión humana sigue siendo un fenómeno poco comprendido, pero los investigadores tienden a centrarse en explicaciones basadas en la biología y la química en lugar de recurrir a explicaciones sobrenaturales o conspirativas. Las teorías científicas buscan comprender y explicar la combustión humana en función de las leyes naturales y la evidencia empírica disponible. En resumen, a pesar de los numerosos casos documentados y las diversas teorías propuestas para explicar el fenómeno, la combustión espontánea sigue siendo un enigma sin una explicación definitiva que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Ha sido objeto de numerosas investigaciones y discusiones. Aún no existe una explicación concluyente y la falta de evidencia científica sólida, más la existencia de explicaciones plausibles, hacen que la combustión humana sea un fenómeno altamente controvertido y sujeto a un intenso escrutinio por parte de la comunidad científica. A medida que la ciencia avanza, es posible que se descubran más pistas y se arroje luz sobre este misterio.